gracias por sus comentarios en el Twitter. Vamos a repasar un poco con Marco Zunino. Marco, ¿tú naciste en Puerto Rico? Nací en Puerto Rico, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué naciste allá? Reforma agraria. Mis papás papás eran bastante mayores, ya los dos no están conmigo. Somos dos hermanos y mi hermano tenía 3 años cuando ellos decían... No, era menor, perdón, era bebé. Después de la reforma agraria mis papás deciden irse a Puerto Rico porque... Nada, les expropiaron la hacienda y todo el tema. ¿Tus papás tenían tierras? Sí, en Chincha. En Chincha. Sí. Y nada, se fueron a Puerto Rico y ahí nací yo, pero me trajeron a los 8 meses. O sea, se fueron poco tiempo. Se fueron como 3 años, pero nací yo allá. O sea, se fueron como en el 73, más o menos, pero tú naciste en el 76. Sí. Y tú naciste allá. Sí. ¿Pero tienes doble nacionalidad? Sí. Ah, eres puertorriqueño y eres peruano también. Sí. Mira tú. Y cuando volviste aquí, ¿dónde vivías? ¿Cuál era tu barrio? Toda mi vida he vivido en Miraflores. Ya. Toda mi vida, toda mi vida. Nunca he vivido en otro distrito. ¿Tú tienes ascendencia italiana? Sí, sí. ¿Sí? Mi familia, mi abuelo, por parte de padre, era italiano, peleó la Primera Guerra Mundial. Peleó la Primera Guerra Mundial y se vino para Perú porque tenía familia acá. Muchos italianos emigraron a Perú. Y muchos fueron a Chincha, yo no entiendo por qué. Hay una historia, pero se fueron a Chincha, todos. Algunas migraciones suelen ser por grupos, ¿eh? O sea, por ejemplo, mi esposo de español es gallego y hubo un grupo que llegó a Chimbote, por ejemplo. Ah, mira tú. Sí, sí, o sea, sí pasa. Por alguna cosa económica. Bueno, de hecho, ustedes tenían Chimbote era tierras, un puerto. Sí, ellos pescaban, pues. Claro, Chincha llegaron a Lima y se fueron para Chincha. Bueno, pero tú tenías hacienda, de repente algo agrícola, qué sé yo. No, sí, definitivamente. ¿Ves? No, claro, sí, definitivamente. Mi nona nació acá. Y mi papá, eran 3 hermanos y sí, por ahí tenemos ascendencia italiana. Y por parte de madre tenemos italiano, pero ya tenemos un poco de mezcla también español, francés, irlandés, hay todo, hay toda una mezcla. ¿Y tu infancia qué tal acá en Miraflores? Por acá, ahí bien, la tuya. Mi infancia, genial. Tú estudiaste en el colegio Raimondi. Estudié en Raimondi porque mis nonos eran... Dieron plata para que se construya el colegio y cosas por el estilo, entonces era como una especie de... Benefactores. Benefactores del colegio y era una especie de tradición que nos metan a mi hermano ahí. Porque teníamos la asociación italiana y 1000 cosas que eran parte de la historia de la familia de papá, más que nada, ¿no? Y él estudió ahí, su hermana estudió ahí, su hermano estudió ahí. ¿Y tú conservas eso así o simplemente recibiste esto o todavía conservas el rollo del amor por tus antepasados y toda esa cosa? A mí me encanta. Ya. Me encanta, ¿Has conocido Italia? Me imagino que sí. Sí, conocí Italia, pero me gustaría volver ahí porque fui como turista. Me gustaría hacer otro viaje distinto. Pero hablo italiano, yo hablo italiano, mi familia, mi hermano, cuando queremos que nadie nos entienda, hablamos en italiano. En ese sentido, Raimondi nos enseñó muy bien el idioma, ¿no? ¿Son solo 2? Somos 2, sí. Son 2. ¿Y tus papás me decías que los habían tenido mayorcillos? Sí, sí, mis papás eran mayores cuando tuvieron hijos. Ya, pero... Que no era común en esa época, ¿no? Mi mamá tenía... Bueno, cuando yo nací tenía 40. Ya. Hoy es lo más común del mundo. Claro, exacto. Ahora es lo más común, pero para esa época eran mayores, ¿no? Mi papá tenía 47. Ya, claro. Pero bien, no notaste tú nada diferente, te la pasaste pipa. Me reía cuando me salía con mi mamá de una parte y le decían, ¡ay, es un nietecito! ¡Mamá, qué nietecito! Y le decía, te han dicho mi abuela. ¡Pah, cachetada! ¡Qué lindo! Así tenías una muy buena relación con tus padres y todo. Sí, mis papás, éramos italianazos en ese sentido. En mi casa todo se solucionaba a gritos. O sea, a mí cuando la gente, me acuerdo una vez, le dije a una amiga, le dije, ay, por favor, no seas mula. Me dijo, me has dicho mula. Y yo, insulto. Eso es lo más suave que dice mi familia. Italianas, claro, mi mamá es chinchanos. Y claro, yo tengo solamente un hermano, pero tengo 11 primos y las navidades son un locón. Además, los primos ya tienen, tengo sobrina, tengo sobrinos y las navidades es un loco calato. Bonito. Comemos como unos chanchos. Comemos chancho, me encanta. Y eso es un locón, pero somos bien de familia, ¿no? Y gritones, fregados. ¿Tu hermano qué hace? Nicolás tiene una gran pasión por la cocina. No me digas. Es muy buen cocinero. Ha hecho carta de varios restaurantes, ha trabajado en turismo, eso es lo que se dedica a eso, a él le encanta. Qué lindo. Ahora, estaba leyendo que tú a los 14 años pasaste tu primer casting, ¿sí? Así, sí. Para una obra rock, Pelagatos y La Otra Piel, de Aristóteles Picho. Ari, ahí de arriba, lo máximo. Y siempre le decía, cuando estaba con nosotros, todavía le decía, tú me descubriste. Él me dio la primera oportunidad. ¿Qué tal esa a los 14 años enfrentar a Aristóteles Picho? Pero Ari tenía 28.
Ya. Era también un chibolo, era su primera obra. Para mí era el señor mayor, pero tenía 28 años. Y era la primera obra que dirigía y tenía, él estaba como que apadrinado. Él era parte del grupo Ensayo, que era un grupo genial de teatro que había en esa época, con Luis Perano, Alberto Isola, Mónica Domínguez. Gente que para mí eran como que, ¡guau! ¡Qué paja ese grupo! Creerlo, claro. Entonces era como que nos apadrinaban y nosotros éramos este grupo de chiquillos, éramos 15 chiquillos que estábamos felices haciendo teatro, súper entusiasmados, así que fue una experiencia maravillosa. Tú siempre supiste que querías ser actor? Porque desde que te he leído la vida, toda tu vida has actuado. O sea, no sabes hacer otra cosa, creo, ¿no? Bueno, cada vez que hacían los test vocacionales salía artista, artista, artista. Y yo desde chiquito actuaba, o sea, me moría por cantar. Cantaba en el coro de la iglesia, cantaba en el coro del colegio, hacía las actuaciones del colegio, hacía todas las actuaciones que teníamos apodridas de mi familia con las actuaciones que hacíamos en la casa en la Navidad y todo eso, ¿no? ¡Qué lindo! Actuaban en Navidad, sí, hermano. Claro, todo. Hacíamos nuestros shows. Ya, bueno, tú jalabas a todo para ser el protagónico. Con mi familia, ellos agarraban y eran, ahí vienen con el show. Pero siempre entonces, convencidísimo. ¿Nunca tuviste una crisis vocacional? ¿Pensaste? Sí. No, claro, sí la tuve. Comencé muy chico y es loco porque sentí que el techo estaba mucho más bajo en ese momento. Era joven, ¿no? Entonces también... Pero me pasaba más que nada que quería estudiar y me salté cosas... por ejemplo, me perdí mi graduación en el colegio porque estaba viajando con Nubeluz en esa época. Y me perdí mi fiesta de promoción. Entonces sí me perdí de cosas que me afectaron mucho. Entonces entendí un poco el tema del sacrificio por esta carrera, pero era tan vehemente con mi carrera que en el momento no lo pensaba. Decía, no, eso es lo primero que quiero, pero me afectó mucho. Entonces sí quería pasar. Y un momento en que, yo me acuerdo si me cuento esto, yo estaba en una novela con Salvador, del Solar. Y un día Salvador dice, yo no sé si voy a actuar toda mi vida. Y yo, era como que, ¿qué? ¿Lo puedes dudar? ¿Qué estás diciendo? Y eso me hizo pensar y me di cuenta que en ese momento yo no estaba muy contento y que no estaba queriendo la carrera, no estaba queriendo mi profesión, estaba agarrando como un resentimiento y no sabía si quería seguir actuando. Entonces, para mí decidir eso fue como que, wow, un baldazo de agua fría, pero a la misma vez me hizo pensar, ok, entonces, ¿qué quieres hacer? Y dije, voy a darle un chance más a esto. Me voy a Nueva York a estudiar, a romperme el lomo. Ah, ese fue el momento entonces que decidiste irte. Y me rompí el lomo, y fue muy, muy difícil por el idioma, porque no tenía un centavo, trabajaba de mozo, trabajaba todo lo que tenía que trabajar y estudiar, ¿no? Pero fue una lección de vida muy grande y aparte me hizo sentir mucho más, no sé, que podía irme a la China, que podía sobrevivir trabajando de lo que sea, porque hice un montón de cosas. Y esa sensación fue espectacular, que hasta el día de hoy la tengo. Pero fue muy difícil, pero lo bacán fue que dentro de lo difícil, en lo metódico y en el idioma y toda la cosa técnica que tuve que aprender, que fue bastante complicada, redescubrí el amor por mi carrera. Qué bonito. Encantó. Por eso voy nuevamente a tu pregunta sobre por qué me gustan los musicales. Porque los musicales están escritos como una partitura y no puedes hacer lo que te da la gana. Tienes que seguir el esqueleto muy bien. Entonces tienes que armar la estructura bien armada para que después puedas desarmarla, es lo que quieras. Pero tienes que partir, hay puntos muy específicos. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque en una entrevista sobre Chicago tú mencionabas, por ejemplo, que eran estrictos con el inglés, por ejemplo, pero que te habían permitido decir una palabra en español, que era mamacita. ¿No? Entonces yo también por eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué tan estrictos? Bueno, el director... Ellos estaban con todas las ganas era la primera vez que tenían un Billy Flynn latino y que hablara español. Entonces me pusieron junto con Bianca, que es mexicana. Es gringo-mexicana, ya se crió en la frontera, así que habla perfecto los dos idiomas. Pero el director Walter Bobby, fue al ensayo y a él le encantó. Es más, se entusiasmó tanto con la idea que me hizo traducir una frase y decirla en la obra. Y yo le dije, no tiene sentido en castellano, porque era un chiste muy gringo. Y me decía, no importa, dilo igual. Y obviamente allá no podía decir, pero... Claro. Me dijo, no importa, dilo igual. Y nos dejaron empezar a meter palabritas. Y Bianca se entusiasmó y empezó a meter castellano. Y un día empezamos con el castellano y nos pusieron un pare. Un día ya estábamos en una novela nosotros. ¿Les aceptaron? Un día le dije, porque nos decíamos cosas, y le decía, hija de la chingada, en una parte. Y ella me agarra y cuando que le quiere dar ataque de risa, mira para abajo nada más. Y ahí nos pusieron el pare. Claro, porque al final de cuentas, bueno, en Broadway me imagino que hay un estándar de exigencia y de todo súper alto. Sí, pero lo lindo de eso es que los roles están muy bien repartidos. La gente que te dice sabe lo que te está diciendo.